Feedback, ya, ya, listo. Vamos a comenzar. Ya vamos a comenzar nuestra clasecita de feedback. ¿Viste el material listo? Sí, le mandamos. Ah, ya, muchas gracias. Y después mueve la cámara, ¿no? Gracias. Ya, muchachos, a ver, buenas, mucho gusto. Creo que es la primera vez que voy a llevar con ustedes, ¿sí? O ya hemos llevado antes. No, ¿se llama? Sí. Ayúdame, mi amigo. ¿Hemos llevado o no hemos llevado? Estamos comenzando el repaso con el vanguardismo, ¿ya? Vanguardismo europeo. El vanguardismo europeo. Ahí está. Siglo XX. Listo. Entonces, comenzamos nuestro repaso, muchachos, con el vanguardismo europeo. ¿Ok? A ver, no te olvides, el vanguardismo fue un conjunto de, ¿ok? Fue un conjunto de qué? De ismos que van a aparecer luego de qué? Es un conjunto de ismos que aparecieron luego, después de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Oye, el vanguardismo no fue un movimiento, sino fue, o sea, uno solo, sino un movimiento colectivo. Estaba conformado por los siguientes movimientos. El futurismo, el cubismo, el existencialismo, el surrealismo, dadaísmo, expresionismo, ultraísmo, creacionismo. Son varios ismos que conforman al vanguardismo. Ahora, ¿en qué se caracteriza este movimiento? Veamos. Este movimiento tiene un montón de características, demasiadas. Placa, brother, un montón. Las podemos resumir en tres nada más.
Primera característica, el vanguardismo rompe. ¿Con qué? Ruptura con la literatura decimonónica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que rompe con la literatura del siglo XIX, rompe con la literatura anterior, rompe con la literatura tradicional. Pero, ¿qué significa romper? Romper significa ya no imitarlos más. ¿Qué significa romper, profesor? Ya no imitarlos más. Si ya no van a imitar a los movimientos anteriores, realismo, antes modernismo, realismo, romanticismo, neoclasicismo, si ya no se les va a imitar, ¿qué tienen que hacer ahora? Tienen que innovar. La innovación será otra de sus grandes características. La quita, lo quito, van a innovar. ¿Y de qué manera van a innovar? Experimentando. Van a experimentar en poesía, o sea, en lírica, principalmente en poesía. También van a experimentar en narrativa y van a experimentar en teatro, o sea, dramática. Experimentan en los tres géneros, el género lírico, el género épico y el género dramático. Experimentan en los tres géneros. ¿Qué significa que van a experimentar? Van a innovar, van a crear nuevas técnicas poéticas, nuevas técnicas narrativas, nuevas técnicas teatrales. ¿Ok? Ahora, para esta clase vamos a profundizar o repasar, que estamos repasando, las innovaciones técnicas narrativas. Ya, repasemos. ¿Qué cosa? Las innovaciones técnicas narrativas. ¿Qué significa esto, profe? Chicos, esto significa que en la vanguardia se crearon nuevas técnicas narrativas. Por ejemplo, ya no se va a utilizar, o mejor dicho, algunos narradores vanguardistas ya no van a utilizar al narrador omnisciente. Para eso, ¿qué cosa van a crear? Ahora van a crear al narrador objetivo. ¿Ok? Y te recuerdas un repaso, estamos en un repaso. ¿Qué cosa era el narrador objetivo? El narrador que solo describe lo observable, el narrador que solo describe lo observable. Por eso se le llama narrador cámara. Es el narrador que solo describe el escenario, que solo describe los personajes, que solo describe los hechos, pero no conoce, no te dice los pensamientos del personaje. Dos, no opina, ¿ok? Por eso repetimos, se le conoce narrador. Te vaya solo. Siguiente técnica narrativa, el monólogo interior, o también llamado libre fluir del pensamiento o libre fluir de la conciencia del personaje. Libre fluir del pensamiento, libre fluir de la conciencia del personaje. El monólogo interior es un pensamiento del personaje que irrumpe, que fluye, interrumpiendo la voz del narrador objetivo, interrumpe la narración, aparece el pensamiento en primera persona y el lector se da cuenta que ese pensamiento es de un personaje, sin que el narrador te lo esté presentando. Ya, ese es el monólogo interior. Otra técnica que en la vanguardia se creó, ¿cuál es? La multiplicidad de narradores. La multiplicidad de narradores. No te olvides, ¿ah? Otra técnica narrativa que se va a crear, repito, es la multiplicidad de narradores. En varias, no en todas, pero en varias novelas vanguardistas van a ver ahora no uno, sino más de un narrador. ¿Ok? Eso lo podemos ver en El sonido y la furia.
novela de Faulkner, por ejemplo. Ya no, la historia ya no es presentada por un solo narrador, sino por más de un narrador, o la historia se presenta desde distintas o de diferentes perspectivas. Por eso también se le llama multiplicidad de narradores, multiplicidad de voces, perspectiva múltiple. Y en varias novelas vanguardistas se rompe o se alteran los planos temporales. Alteración de qué, profesor? De los planos temporales. Por ejemplo, se rompe, ¿qué cosa? La narración lineal. Ya no se va a respetar la narración lineal o la narración que sigue un orden lógico y cronológico. Ya no se respeta la narración lineal o cronológica. Eso lo podemos ver en un libro, bueno, en varios libros, ¿no? Por ejemplo, en 100 años de soledad, que comienza con una técnica llamada la anticipación o también llamado prolepsis, o incluso también se llama flash forward. Listo, mis amigos. Quiero preguntarles, por favor, ayúdenme. Hasta aquí se está entendiendo. ¿Tienes alguna duda, porfa? Te leo en los comentarios. A ver. Por favor, allá. Gracias. Ya. Listo. Salud. Venga. Y Jeremy dice que todo está bien. Así es, Brenda. Dentro de la alteración de los planos temporales, dentro de la alteración de los planos temporales, tenemos el flashback, el flash forward, las historias paralelas, ¿ok? Entonces, todo muy chévere, ¿no? Todo chidoris, todo chido, amigos, hablemos. ¿Sí? Esto es lo que me tienes que principalmente recordar. Seguimos. Yo tengo una pregunta por ahí. Yo tengo dudas respecto al narrador objetivo. ¿Cuál sería tu duda? ¿Cuál es tu duda? Total. Respecto de la Disculpe, definición del profesor, narrador. sobre la diferencia entre la multiplicidad de narradores y el narrador objetivo. Creo que no lo logré entender un poco bien. Ya, te explico. Escúchame acá. En las novelas, no en todas, no en todas. En varias novelas vanguardistas se suele usar el narrador objetivo. El narrador objetivo, ya lo anticipé, es el narrador solo describe escenario, hechos y personajes. ¿Ok? Otra técnica es la multiplicidad de narradores. Es cuando la historia es contada por más de un narrador. Por ejemplo, está el narrador objetivo, en el capítulo 1 narra el narrador objetivo, en el capítulo 2 narra el narrador protagonista, el personaje principal, en el capítulo 3 el narrador testigo, es decir, un personaje secundario que narra la historia. Como puedes observar hasta allí, ya no será un solo narrador, sino serán más de un narrador los que narren la historia. Ayúdame, por favor. Brenda, ¿se entendió, hijita? Sí, ¿Quieres un profesor, ejemplo? muchas gracias. ¿Sí se entendió? Sí se entendió, profesor, muchas gracias. No, no tienes que. Gracias a ti por tu pregunta. Muchísimas gracias. Seguimos. Chicos, si no se entiende, por favor, no duden en preguntar. Ustedes recuerden que tienen todo el derecho de preguntar y yo toda la obligación de responder. ¿Ok? No se vayan a incomodar, a sentir mal. No, no, no. Esto es un derecho tuyo preguntar y un deber mío responder. Por eso, amigos, vamos a profundizar en qué obra. Profundicemos en la metamorfosis. Profundicemos, muchachos, en la metamorfosis. La metamorfosis, ¿ok? La metamorfosis de Franz Kafka es una novela. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Es género épico o narrativo y la especie es una novela. Pero chicos, ¿qué tipo de novela es? ¿Alguien sabe qué tipo de novela es la metamorfosis? A ver,
¿Me puedes decir, recordarás qué tipo de novela es? Bueno, eso dependerá. Mira, si consideras su extensión, si consideramos su extensión, es una novela corta. Si consideramos el hecho más importante de la historia, es una novela fantástica. Si consideramos por qué es vanguardista, es una novela expresionista. Si consideramos la filosofía del autor, es una novela del absurdo kafkiano. Y si consideramos los símbolos que utiliza, es una novela alegórica. Incluso, hasta también la consideran una novela de carácter semi o existencial. Ahí está. No te olvides, es una novela corta por su extensión. Es fantástica porque no es realista que un hombre se convierta en un insecto. Es vanguardista porque es expresionista. El expresionismo es un ismo de vanguardia que consiste en que el autor, a través de su obra literaria o a través de su obra pictórica, expresa su mirada e interpretación que él tiene de la realidad. Pero es una mirada pesimista, es una mirada caótica, ¿ok? Pesimista y caótica y distorsionada de la realidad. Pesimista, caótica y distorsionada de la realidad. Un claro ejemplo en pintura es el grito de Munch. ¡Ah! El grito de Munch es un ejemplo de cuadro expresionista. Y un ejemplo de novela expresionista es la Metamorfosis, ya que en esta novela está mostrándonos su manera de ver y entender la realidad. Vamos a ver cómo la realidad se va poco a poco distorsionando en la novela, la conversión de un hombre en insecto, o cuando el cuarto de Gregorio va tornándose un poco más oscuro y solitario. ¿Ok? Es una novela del absurdo. Filosóficamente hablando, es una novela del absurdo, ya que uno, cuando el protagonista se convierte en insecto, en vez de preocuparse humanamente por revertir la situación, se preocupa por ir a vida. ¿Ok? Pero también es una novela del absurdo, porque en términos más generales, la novela deja la enseñanza de que esta vida es absurda en el sentido de que estamos destinados a producir. Y si no producimos, perdemos valor humano. Si no generamos dinero, somos como insectos para esta sociedad. Es una novela alegórica porque se utiliza alegorías, símbolos. Gregorio, insecto, alegoriza o simboliza al hombre que ya no produce. Grete simboliza la solidaridad. El señor Sansa simboliza el autoritarismo. El jefe de Gregorio, la explotación laboral. ¿Y por qué es una novela también existencialista? Porque refleja la existencia, la crisis existencial del hombre del siglo XX. Muy bien. ¿Qué técnicas narrativas utiliza Franz Kafka en esta novela? Técnicas tradicionales. ¿Qué? Sí. What? Sí. Utiliza técnicas tradicionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, utiliza el narrador omnisciente. Utiliza la narración lineal. Utiliza el lenguaje sencillo. Sí, muchachos. ¿Ok? Es una novela vanguardista, sí. Es una novela vanguardista. Pero las técnicas que utiliza son tradicionales. Entonces, ¿por qué es vanguardista? Porque es expresionista. No te olvides. Porque es expresionista. Muy bien. Escenario, la casa de los Sanz.
¿Cuál es el tema central? ¿Te acuerdas cuál es el tema central de la novela? La alienación del sujeto moderno que lo conduce a dónde? Que lo conduce a una automatización. ¿De dónde? De su vida cotidiana. En pocas palabras, esa alienación lo conduce a la deshumanización. Esa alienación lo conduce a la deshumanización. El hombre moderno, el hombre del siglo XX, por el trabajo alienante, se ha automatizado, como un robot se ha convertido. Poco a poco se ha ido deshumanizándose, hasta cuando ya cansado deja, no quiere trabajar, es considerado como un insecto. Pero en esta obra hay otros temas, así es. ¿Qué otros temas podemos ver en la metamorfosis? Por ejemplo, tenemos el autoritarismo de quién? El autoritarismo del padre. El autoritarismo del padre. No vemos a un padre demasiado autoritario. Incluso él le provocó la muerte de su hijo con las manzanas. También la incomunicación entre padres e hijos. Vemos en la novela que es Gretel la que se comunica con Gregorio y a sus padres. La mutación, la mutación de hombre a insecto. La mutación de hombre a insecto. Vemos cómo Gregorio ha mutado o se ha transformado en insecto. Esto es simbólico. El que Gregorio se convierte en un insecto que representa que ya no produce, es como un insecto, ¿no? Simbólicamente hablando. ¿Qué más? También tenemos, muchachos, además del tema de la mutación del hombre, la marginación, la marginación del extraño, del diferente, ¿ya? La marginación del extraño, del diferente. Gregorio ya no produce, Gregorio ya no piensa igual, por eso es marginado en su habitación. ¿Qué más? Otro tema, la rutina. ¿De qué? De la vida burocrática. Gregorio todos los días hacía lo mismo. Luego su padre, que retornará al trabajo, que también se aliena, por cierto, vuelve a hacer lo mismo todos los días. Y también tenemos la explotación del hombre por el hombre. Esta es una idea claramente marxista. Es una idea claramente marxista. El hombre capitalista, en este caso el capitalismo, porque esta es una novela muy fuerte en contra del capitalismo, está explotando al otro hombre y lo está conduciendo a una deshumanización. El propio hombre te está deshumanizando. ¿Ok? ¿Quién es el hombre que explota? El papá y el jefe de los dos. Y no te olvides, Flaquilla Loquillo, la solidaridad, la solidaridad limitada. ¿Quién representa la solidaridad limitada en esta novela? A ver, escríbeme en el chat, Flaquita.
Escríbeme en el chat, loquito. Nadie me escribe, oye. ¿Quién representa la solidaridad limitada? Bien, Ortega, Ortega. Muy bien. Como dice el programa, nuestra Ortega, gran Ortega, Greg. Me gusta. Listo, vamos a ver ahora los personajes. Flaquilla, Loquillo, personajes. Tienes a Gregorio Sanz, Grete Sanz. Ella luego ocupará el lugar de Gregorio, ¿sí saben? El señor Sanz. La señora Sanz. También no te olvides de las empleadas. El jefe de Gregorio. O el apoderado también le llaman. Los inquilinos. Listos, mis amigos. Servidos con el primer tema. No quiero cerrar este primer tema sin preguntarte si tienes alguna consulta. Ayúdame, por favor. Antes de continuar mi tema, quiero preguntarte si es que tienes alguna consulta o no. Habla, tú dirás, ¿hay alguna consulta o duda? ¿Se ha entendido? A ver, déjame. Ni tan solidario. Claro, Regrete al final le deseó la muerte a su hermano, ¿no? A su hermano, al final le deseó la muerte. Y recuerda que los señores Samson son muy malos. Una vez que Gregorio se murió, se van de paseo y cuando ven que Grete se ha puesto de pie y ya el cuerpo de Grete no es el cuerpo de una niña, sino que es el cuerpo de una señorita, se miran entre sí y dicen, ya está en edad de que la casemos y que su marido nos mantenga. Claramente es la demostración de un sistema que usa al hombre, usa a la mujer con tal de producir, ¿no? No le importa para nada su aspecto sentimental. Chicos, ahora nos toca hablar acerca de qué. Ahora vamos a otro tema, mis amiguitos, y vamos a trabajar el tema 2, poema, poema del mío cielo. Poema del mío cielo. Chicos, el poema del mío cielo, que se creó allá por el siglo II, que se va a crear allá por el siglo II. Muchachos, recuerda que este es un qué, este es un cantar de gesta. Y si es un cantar de gesta, obviamente es de origen popular. ¿Ya? Es de origen popular. No te vayas. Muy bien. A ver, ¿quién se recuerda quién es el autor de este cantar de gesta español? No se sabe, es anónimo. Pero lo que sí sabemos, gracias a Ramón Menéndez Pidal, el investigador más importante de la obra, esta fue creada por dos juglares, no uno, dos juglares. Uno de San Esteban de Gormaz y el otro de dónde? De Medinaceli. El primero lo creó en 1130 y el segundo en 1160. Bueno, te explico, el primero lo crea y el segundo le agrega algunos hechos sobrenaturales. ¿Qué más? Ahora hay que saber quién es el copista. ¿Quién es el copista? Por mucho tiempo se creyó que era el autor, pero gracias al investigador Ramón Menéndez Vilar, sabemos que Abad solo era un copista. ¿Ok? ¿Qué más hay que saber? También hay que saber, muchachos, ¿qué más? A ver, el autor, copista, listo. Vamos a ver ahora su composición.
¿Quién sabe cómo está compuesto el poema del mío? Sí. Está compuesto en versos de uno, métrica, de métrica irregular, versos de métrica irregular, versos que miden entre 10 y 20 sílabas métricas, versos que miden entre 10 y 20 sílabas métricas, miden entre 10, miden entre 10 y 20 sílabas métricas, pero nos utilizan más los de 14 sílabas métricas y los de 16 sílabas métricas. O sea, su medida no es la misma. Cada verso tiene diferente medida, pero se utilizan mucho los versos alejandrinos y los octonarios, los de 14 y los de 16 sílabas métricas. Ahora, la rima sobresale, sobresale la rima asonante en series monorrimas. No te olvides. ¿Cuál es la rima que más se utiliza? La asonante, es decir, la que coinciden solamente las vocales al final de cada verso. Pero recuerda que cada serie o tirada de versos, grupo de versos, tiene una sola rima, por eso se le llama monorrima. En cada verso, en cada verso vas a encontrar en cada verso vas a encontrar epistipios y cesura. Ahora, ¿cuál es la figura literaria? ¿Cuál es la figura literaria que más se utiliza en el poema del Minucid? El epíteto. ¿Para qué sirve el epíteto en el poema del Minucid? Para exaltar al héroe, en este caso a Rodrigo Díaz de Ivanzurtodo, para exaltar y memorizar. Y memorizar. Listo. Bueno, está compuesto en castellano arcaico y creado de manera oral. Castellano arcaico y de manera oral. He terminado con su aspecto formal, voy con su aspecto de contenido. ¿Cuál es el contexto del poema del Minucid? Tiene dos contextos. El primer contexto, en el que también se contextualizan varias obras españolas de la época medieval. Primer contexto, las guerras santas. Las guerras santas. O también llamada la guerra por la reconquista española. ¿Quiénes están peleando? Los cristianos del norte versus los musulmanes o árabes. Y el segundo contexto es la lucha de nobleza. En este caso, la nobleza linajuda que se enfrenta a la nobleza advenediza. Profe, ¿le digo algo? Claro, no entendí nada. Ya, te explico. En el caso del epíteto, el epíteto que se utiliza aquí es el epíteto perifrástico. ¿Te acuerdas de ese epíteto que también se usa en Ilíada y Odisea? Aquí es el de los pies ligeros. Héctor, en el tremolante casco, ya. Aquí también se utiliza. El sí, el que en buena hora nació. ¿Qué más?
Martín Antolínez, coma el burgalesco Pedro. Pero estos epítetos sirven para dos cosas: para exaltar la figura del héroe y también para memorizar, porque recuerda que estas obras se transmitían de manera oral. Por otro lado, la obra, el poema del Niño Cid, se creó allá por los años de 1100. Lo creó a dos juglares anónimos de manera oral. Pero, ¿qué estaba pasando? El contexto, el contexto va a ser el de la Guerra Santa. Las guerras santas se desarrollan desde el siglo VII, o perdón, desde el siglo VIII hasta el siglo XV. 7 siglos en que moros, árabes, musulmanes, contra cristianos, se están peleando por el territorio de lo que hoy es España, la península ibérica, de lo que hoy es España y Portugal. Por varios siglos se pelean, solo que en el siglo X y XI, perdón, en el siglo XI y XII se agudiza esta pelea. Ahora, ¿qué está sucediendo en el reino de León y en el reino de Castilla? Estos dos reinos que estaban juntos. ¿Qué está sucediendo? Hay una bronca entre los nobles de sangre y los nobles de privilegio, o los nobles advenedizos. Se tienen peleas, se tienen riñas, se tienen bronca. ¿Por qué? Porque los nobles de sangre se creen superiores a los nobles de privilegio y viceversa. El Cid era un noble de privilegio o un noble advenedizo. Al rango al que ascendió fue hasta infanzón. Ayúdame, hasta aquí. ¿Me estoy dejando entender? ¿Tienes alguna consulta o duda por Office? Te leo: Lucy, Mus, Brenda, Ortega, Francis Ortega, Saruel, ser el nombre de Saruel, Dama, Dama, todo clarito me dice, gracias, Saruel, todo bien, profito. Ortega me dice, sí, sí. Brenda, gracias. Muchas gracias. 4 no se han entendido. Los más de 40 no han entendido la charla. No, solo 4 nomás han entendido. Los demás no han entendido nada. No, claro, si no te estoy viendo, estoy jugando gota. No, mentira, mentira. ¿Estás entendiendo o no? Anda, ya, no me haces caso. Listo, gracias. Era para poner todo el juego, ya. Así ya entendí por qué entendí. Listo, gracias Lucy, gracias Margarita, muy amable. ¿Cuál es el tema central del poema del Niño Cid? ¿Alguien sabe cuál es el tema central del poema del Niño Cid? El tema central, amigos, es el destierro y la recuperación del honor o la honra del Cid. 2 veces, recuerda, ¿verdad? El Cid perdió la honra 2 veces. El Cid perdió la honra 2 veces. La primera vez la perdió cuando se le expulsó de Castilla siendo acusado públicamente de ladrón, cosa que era una mentira, ¿cierto? Y recuperó su honra cuando conquistó Valencia y se reconcilió con el rey. Valencia no era cualquier pueblo. Además que había conquistado un montón de tierras y todas las que conquistaba, a pesar de haber sido expulsado de Castilla, todas las que conquistaba las conquistaba en nombre del rey Alfonso. Ahora, vuelve a perder su honor cuando sus hijas, Sol y Elvira, fuesen maltratadas, laceradas, lastimadas por los infantes de Carrión, allá en el Robledal de Corpus. Y vuelve a recuperar su honra después que las divorció, cuando sus hijas se casan ahora con los infantes de Navarra y Aragón. Y así cosas. Entonces, no te digo, ese es. Ya está. Entonces, ese tema se está. Ahora, Profito, hay otros temas en esta obra. Claro, qué loco. ¿Cuáles, profesor? Te enseño algo, mira. Copia, pega. Mira, 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 mira. Copia, pega.
copia, pega, copia, pega, copia, pega. Es decir, primer subtema. ¿Cuál es el primer subtema? Las guerras santas, la lucha entre cristianos y árabes. También tienes la lucha de nobleza. También tienes el ascenso social por méritos de la guerra. ¿Cómo, cómo se hacía un pobre noble? ¿Cómo un noble se convertía en, cómo un pobre se convertía en noble? Recuerda que es la época medieval, es la época del feudalismo. Y un guerrero, si iba a un lugar y conquistaba esa tierra, se hacía dueño de ese feudo tierra, pues se convertía en un noble. El Cid, su pobre guerrero, conquistó varias tierras y él, por supuesto, ascendió hasta Infanzón. Ya, muchachos, que era el máximo rango al que podía llegar. ¿Hay más temas? Sí, hay más temas en esta hora. Vamos a ver cuáles son los otros temas. Los otros temas a tratar son otro tema, el amor familiar. Oye, el sí ama mucho a su esposa e hijos. Ama demasiado a su esposa e hijos. Cuando él se reconcilia con el rey, ¿qué es lo primero que le pide al rey? Reencontrarse con su familia, porque su familia, esposa e hijas, se habían quedado en Valencia. También tenemos el tema de la fidelidad. El sí, a pesar de haber sido desterrado, se mantuvo fiel a su señor. Y sus vasallos también se mantuvieron leales al sí. También tenemos el tema de la astucia. El tema, muchachos, de la astucia. El tema de la astucia. Estos serían los temas que vamos a ver en el poema de Inicio. Muy bien. ¿Te recuerdas por si acaso quiénes son los personajes o ya te has olvidado? Ah, ya. No te olvides del señor Rodrigo. Rodrigo. O también le llaman Ruiz. Ruiz Díaz de León. Más conocido como el Cid Campeador. Y no te olvides, llegó hasta el rango de Infanzón. Llegó hasta el rango de Infanzón. ¿Ok? Luego tenemos a Alfonso VI. ¿Quién es Alfonso VI? Rey de León y también de Castilla. Luego tenemos a su difamador. ¿Quién es su difamador? ¿Te acuerdas? ¿Quién lo difama? El conde García Ordóñez. Él es el tío de los infantes de Castilla. También tenemos a Jimena, Sol y Elvira, que son la esposa e hijas del Cid. Esposas e hijas del Cid. También tenemos a Diego y Fernán González, los famosos infantes de jardín.
También tenemos a Álvaro Fáñez de Minaya. Álvaro Fáñez de Minaya. Pedro Bermúdez. Muñoz Bustillos. Muñoz Bustillos. El gran Martín Antolínez, el burgalés. Martín Antolínez. ¿Pero quiénes son todos ellos? Vasallos del Cid. Vasallos del Cid. No te olvides también de Raquel y Díaz. ¿Quiénes son Raquel y Díaz? Son los judíos al que el Cid engañó, quitándoles oro. Ramón de Berenguer. Ramón de Berenguer. Él es el famoso conde de Gel, conde de Barcelona. Y a él le quitó en el primer cantar la espada colada. Tampoco te olvides de mí, pasó mucho ya. El rey Búcar, quieres empezar, no quieres. Sí, pero no te profe. El rey Búcar es el rey de Marruecos. El rey de Marruecos es un rey moro. Él sí le gana la espada bisona. Una más, ya, no me cansé. Los infantes de Navarra y listo. Falta todavía, más bien, ¿cómo se te viene la lista? Ay, qué amable. Ahora, los chicos de nuestra instructora nos va a apoyar. Listo, va a estar desde aquí hasta. No. Incomodante. Listo, chicos. Ok, hasta aquí todo muy chido, no chiquis. Ahí lo que es. Sí. Vamos con los cantares. A ver, ¿cuántas partes, en cuántas partes ha sido dividida la obra? En tres cantos. ¿Ya? Estos son el cantar del destierro, ¿cierto? El cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Cortés. Y el cantar de la afrenta de Cortés. ¿Ya, muchachos? En el primer cantar, ¿ok? Él sí es difamado. Luego se le dan 9 días de plazo para que se vaya de Castilla. No es recibido en Burgos, ¿te acuerdas? No lo van a recibir en Burgos. Luego también engaña a los judíos y carga a su familia y inicia sus conquistas. La conquista, digamos, más importante que el cantar es Barcelona. En el segundo cantar siguen las conquistas, pero la que más importa en toda la obra es Madrid, que se reconcilia con el rey, se reconcilia con su familia, y luego la afrenta de Cortés, ¿no? Los infantes muestran su cobardía cuando escapa el león, cuando viene Búcar. A pesar de eso, el ciclo de matar a Búcar le regala las espadas de sus yernos. Sus yernos están celosos o enojados, quieren
creen que el Cid se está burlando de ellos de toda vida y deciden golpear a Cid. El Cid los lleva al juicio, los lleva al juicio ¿sí? Y logra divorciar a sus hijas, recupera su boca de sus padres y los vasallos los ven y perdón. Finalmente, las hijas en segundas nupcias se casan con los infantes de Navarra y Aragón. Y así el Cid se emparenta con los reyes de España. Chicos, uy, ¿se está escuchando un poco mal? Me dicen. A ver, ahora chicos, ¿se escucha bien? Hola, hola. Ah, claro, claro. Ahora los más chicos, alguna sugerencia. A ver, una sugerencia. ¿Está bien? Hola. ¿Algún alumno que pueda certificar bien la clase? ¿Algún alumno que pueda certificar escuchando bien la clase? Profesor, se escucha algo bajo, se mezcla con el eco del aula. Uy, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer acá. A ver, repite, ¿ya? Ahora, así, amiguita, amiguito, ¿me pueden escuchar bien? Ahí sí se Hola. escucha. Ya, mejor. Ok. Gracias, Brenda, muy amable. Perdón. Diana, Dharma. Sí, profesor, una consulta. ¿Podría explicar nuevamente lo de los tres cantares? Estuve tratando de prestar atención, pero como no se entendía muy bien, no llegué a entenderlo del todo. ¿Cuál, hijita linda? La parte sobre los tres cantares. Claro, la obra ha sido dividida en tres cantares o en tres partes. Fue dividida por Amor de Claro, que divide la obra en el cantar del destierro, en el cantar de las bodas y en el cantar de la ofrenda de cortes. Se llama el cantar del destierro la primera parte porque allí ocurre el destierro injusto del Estado. Se llama el cantar de las bodas y en la segunda parte, luego de conquistar Valencia, sus hijas del Cid se casarán en contra de su voluntad del Cid con los infantes de Carrión. Y se llama el cantar de la ofrenda de Corpes porque en este tercer cantar las hijas del Cid fueron maltratadas, fueron ultrajadas por los infantes. Y obviamente el Cid exige juicio, los manda a juicio a las famosas Cortes de Toledo, divorcia a sus hijas, recupera sus espadas, su dote, y con el pasar de los días, las hijas del Cid se casarán con los infantes de Navarra y Aragón. ¿Siga? Muy bien. Ok, vamos a hacer un repaso también rápido. Vamos a hacer un repaso muy rápido de el ingenioso Hidalgo. El ingenioso Hidalgo no Quijote de la El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahí está. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, el autor Miguel de Cervantes Saavedra. Propio. Está chueco. Sí, ya está volando la letra.
A ver, empiezan. Ahora que me alcance de amigos, a ver, ingenioso, hidalgo, Don Quijote, ¿de dónde? ¿De dónde era? Ahí está. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ahí está, profesor de Orlando. Sí, sería algo guapo el examen. Ya está. A ver, amigos. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El mantor ya sabes quién es Cervantes. Lo que quiero que me respondas es lo siguiente. ¿A qué movimiento perteneció? ¿Al siglo de oro español o también llamada Edad de Oro español? Específicamente pertenece al barroco español. Específicamente al barroco español. ¿Ok? Especie. ¿Cuál es la especie de esta obra? Es pero, ¿qué tipo de novela es? Recuerda, es una novela paródica. Repito, paródica, porque va a criticar de manera burlesca a las novelas de caballería. Se mofa, se ríe de las novelas de caballería y de los lectores de novelas de caballería. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las considera demasiado fantasiosas e inverosímiles. Pero también es considerada una novela realista o realista. Repito, realista, porque hace a través del humor y a través del personaje loquito e idealista hace críticas. También es considerada una novela polifónica por varias razones. Por ejemplo, por las distintas perspectivas. Distintas perspectivas. Por ejemplo, tenemos la perspectiva del narrador, de la vida, perspectiva de Don Quijote, perspectiva de Sancho Panza. También es polifónica porque utiliza diferentes niveles de lenguaje, por los diferentes niveles de lenguaje. También es una novela literaria porque hace crítica literaria. Porque dentro de la novela alude a otras críticas. Critica la novela de caballería, también critica, por ejemplo, el plagio que le hicieron después de ese tipo de apócrifo. ¿Sí? Chicos, también es una novela que toma influencia de otras novelas. A la profe tanto, sí. Toma influencia, por ejemplo, de la novela de caballería. Toma, por ejemplo, influencia de la novela bizantina. Toma, por ejemplo, influencia de la novela pastoril.
Tomo, por ejemplo, influencia de la novela política, tomo también influencia de la novela picaresca, ¿no? Toma incluso influencia de la novela italiana, que incluye pequeñas tramas dentro de la trama mayor. ¿No? Incluye pequeñas historias con trama dentro de la historia mayor. ¿Ya, chicos? Listo. Y por todo lo dicho, por todo esto dicho, por todo esto dicho, es considerada, por todo eso, es considerada, por todo eso dicho, es considerada la primera novela moderna. La primera novela moderna. Chicos, se adelantó incluso a las novelas de la zona. Es decir, ¿cuál es el estilo de Don Quijote de la Mancha? Obviamente el estilo es barroco. ¿Cómo evidencias que esta novela es barroca? Hay un montón de razones para considerarla barroca. Una de ellas, por ejemplo, es el uso de antinomias. El uso de antinomias. Por ejemplo, ¿qué antinomias? Loco y cuerdo. ¿Qué más? Ser, parecer. ¿Qué más? Rico, pobre, culto, inculto, gordo, flaco, alto, bajo, entre otros. También es barroca porque juega con qué? Con la realidad y la ficción. Oye, esto en cine se llama, en cine, ¿cómo se llama? Romper qué cosa. Habla, a ver quién está conmigo. Quiero ver quién está atento a la clase. En cine, ¿cómo se llama? A jugar con la realidad y la ficción. Al revés, con la realidad y la ficción. ¿Cómo se llama ese cine? No sé. Romper la cuarta pared. Están atentos, ¿sabes? Romper, ¿qué albañiles son? Dos, explícate. Romper la cuarta pared. Oye, te pregunto, ¿en Don Quijote de la Mancha se alude a la realidad de aquellos años o no? Claro que sí. Se alude a la realidad de aquellos años. ¿Ok? También es una novela barroca, ¿por qué? Porque usa tres niveles. ¿Te acuerdas cuáles son? El lenguaje narrativo, el lenguaje señorial y el lenguaje coloquial. Utiliza estos tres tipos de lenguaje. ¿Ya? El lenguaje narrativo obviamente es usado por el narrador. El lenguaje señorial obviamente es usado por Don Quijote y el lenguaje coloquial es usado por Sancho, que utiliza su manera de hablar coloquial y sus refranes. Hoy en día, ¿cómo se llama a este estilo? Hoy en día se le llama el estilo, ¿qué estilo, profito? El estilo cervantino. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el estilo cervantino? Otorga verosimilitud a la historia.
le otorga verosimilitud a la historia. Listo. Muchachos, ¿cuál es el contexto? ¿Alguien sabe cuál es el contexto social de la obra? La obra se publicó en 1605 y una segunda parte en 1615. Sin embargo, la historia está ambientada, repita, en la España del siglo XVI. Está ambientada en la España del siglo XVI. Otra cosa que hay que saber, en esta obra hay personajes de todos los estratos sociales. ¿Ya? Hay personajes de todos los estratos sociales, ricos, pobres, pastores, cabreros, bandoleros, piratas, de todo, condes, duques, ¿qué más? Ahora, también hay que saber eh, qué motiva a Don Quijote a ir por aventuras. ¿Cuál es la motivación de Don Quijote? Son varias. Uno es el amor. Dos, la justicia. También la libertad. Y finalmente, el honor de caballero, ¿no? El honor o la dignidad. Estos son los cuatro factores que motivan a Don Quijote a ir por aventuras. No te vayas solo. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central de esta obra? El tema central es un constante conflicto, un choque, una tensión entre el idealismo, y el materialismo o pragmatismo. ¿Okay? Entre el idealismo y el pragmatismo. No te vayas a ver. Ahora, ¿quién es el supuesto autor? Chicos, esto del supuesto autor es una técnica narrativa que utilizará Cervantes con el propósito de darle un poco de credibilidad a la historia. El supuesto autor es un árabe llamado Hamete, el Cide, el señor Hamete de Benengeli, que aparece en la segunda salida, primera parte de la novela. No te vayas. Es el Cide Hamete de Benengeli que aparece en la segunda salida, en la primera parte de la. Listo. ¿Quiénes son los personajes? Veamos. Obviamente no te voy a poner a los más de 600. No te voy a poner a los más de 600 personajes. A ver, el personaje principal, Don Quijote. Recuerda que él se llama Alonso Quijano. ¿Ok? ¿Cómo es él? Primero está loco. Segundo, es idealista. Él mira la realidad como si fuera una novela de caballería. Y tercero, recuerda que es pobre, es unidad. Y se hace llamar el caballero, ¿no? El caballero Don Quijote de la Mancha, también conocido como el caballero de la triste. Luego tenemos a Sancho Panza.
Muchachos, que se llama Sancho Panza. Es el supuesto escudero de Don Quijote, que es pragmático o materialista, ¿ok? Y es un campesino. Ambos, tanto Don Quijote como Sancho Panza, ambos simbolizan al hombre universal. Ambos son símbolos. ¿Por qué? Porque ambos son símbolos del hombre universal, porque todos tenemos un poquito de Don Quijote, o sea, de idealista, y todos tenemos un poquito de Sancho. No te vayas olvidando. ¿Ya? Bueno, ellos son los protagonistas y terminamos con la estructura de la novela. Por favor, ayuda con la cámara. Disculpe, muchas gracias. Dos partes. La novela está dividida o conformada por dos partes. Muchachos, la primera parte se va a publicar el año de 1600 y se nos presenta a un Don Quijote loco, pero visto socialmente como un tonto. En esta primera parte hay dos salidas. La primera salida sale solo. Luego tenemos también, ¿cierto? Que bueno, en esta primera salida está pues la aventura de la venta, donde supuestamente fue armado caballero, ¿ya? También tenemos aquí que ayuda a un adolescente. Ayuda a un adolescente. ¿Qué más? Y es apaleado. ¿Por quiénes? Por unos mercaderes. Apaleado por unos mercaderes. Eso ocurre en la primera salida. Luego de regresar a casa, aquí aparece el donoso. Escrutinio de los libros. ¿Qué cosa es el donoso escrutinio de los libros? La quema de los libros de caballería. La quema de los libros de caballería. Y solo rescataron, ¿quiénes rescataron? El cura y el barbero solo rescataron 3 libros. Se rescató La Galatea, que es una novela, de hecho es la primera novela de Cervantes. Amadís de Gaula y Tirante Blanco. Van a ser las 2 novelas de caballería que él sí considera son buenas. Las 2 novelas de caballería que Cervantes considera buenas. Las 2 novelas de caballería que Cervantes considera buenas. Las 2 novelas de caballería que Cervantes considera buenas. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Ok. Segunda parte. En la segunda parte de la, perdón, en la segunda salida, perdón. En la segunda salida, Don Quijote ya no sale solo.
sale con Sancho. Y aquí tenemos, muchachos, la primera aventura es la más conocida. Los molinos de viento, ¿no? Que supuestamente son gigantes, ¿te acuerdas? Supuestamente, desde la mirada de Don Quijote, eran gigantes, ¿ya? En esta segunda salida hay más aventuras, pero esta es la más conocida, ¿no? Acá también está el yelmo del Mambrino, ¿cierto? También está, por ejemplo, acá la segunda venta, etcétera, ¿ya? Para ganar tiempo y espacio. Y terminamos con la segunda parte. La segunda parte se publicó el año de 1615, donde se nos presenta a un loco ya medio cuerdo, inteligente. Ya no es un loco tan tonto. En esta segunda parte, ¿cuál fue la causa? La causa más famosa es que hubo una copia, el Quijote apócrifo. De Alonso de Avellaneda. Un supuesto Alonso de Avellaneda publicó la segunda parte de Don Quijote. Y esto le causó enojo a Cervantes y es por eso que él publicó la segunda parte. Y aquí tenemos la tercera salida. En esta tercera salida también sale con Sancho. También sale con Sancho. ¿Ok? Aquí llegan a El Toboso, por ejemplo. Llegada a El Toboso, a visitar a Dulcinea. Aquí también tenemos a El Caballero del Bosque. El Caballero del Bosque. Y también aquí está El Caballero de la Blanca Luna. Listo, mis amigos. ¿Alguien sabe qué ocurre al final? Al final, Don Quijote recupera la cordura. Al final, Don Quijote recupera la cordura. ¿Ok? Está enfermo y muere. Sancho en Londres. Listo, mis amigos. Ahí tenemos entonces el repaso o el feedback. ¿Hay alguna consulta? ¿Habrá alguna consulta? No pueden con el celular. También mejor para que no tenga problemas de... Ya, ya está, mejor. Sí, mejor. Espera, aquí. Como digo, mi celular acá. Ya está. A ver, chicos. A ver, antes de todo, gracias, Sarubel.
Antes de continuar con las preguntas, ¿tienen algún consulta o duda, por favor? Algo que no se haya entendido, chicos, porque, por favor, recuerden que lo que nosotros queremos es ustedes, ustedes, es el deseo del corazón de ustedes, de sus padres y, por supuesto, de nosotros también. Por eso, si no entendiste algo, tienes alguna información que consideras estoy evadiendo, por favor, dime. Si no, oiga unas preguntas. Ayúdame, pues, amigo. Tú dirás, nadie me dice nada. Está todo bien, nomás me dice la charuel. Yo Dime, tengo una duda. dime, Este, por favor. en el segundo libro del Quijote hay un falso Quijote. ¿Cuál era el nombre del autor de ese falso Quijote que había salido? Acá está. Alonso de Avellaneda. O sea, te explico. La novela falsa, o sea, no, la de no autoría de Cervantes, se llama la segunda parte del Quijote, la continuación de las aventuras del Quijote. Y el autor es anónimo en realidad, no se sabe quién es, solo que se pone en ese libro escrito por Alonso de Avellaneda, pero Alonso de Avellaneda no es. Así que en la vida real es el autor es anónimo, solo que se le conoce con el nombre de Alonso de Avellaneda. ¿Se entiende, hija? Sí, o sea, solo hay un libro del Quijote por Miguel de Cervantes, entonces, en ese caso. Dos, no, no, dos. ¿O cómo? Por eso, por eso acá está Digitalita. Mira, la primera parte se publicó el año de 1605. ¿Sí? Aquí, con el nombre de, con el nombre de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Como este libro se hizo muy famoso, Cervantes quería publicar la segunda parte, pero alguien le adelantó, alguien le ganó, que no sabemos cómo se llama, solo sabemos que se le dice Alonso de Avellaneda, y publicó la supuesta segunda parte. Molesto por ello, Cervantes verdaderamente publica la segunda parte del Quijote, que se llama El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. La publicó el año de 1615. Ahora sí se entendió, hijita linda. Sí, ahora sí está más claro. Gracias, profesor. No hay problema, hijita. Qué bueno que preguntas, de verdad, qué bueno. Muy bien, ahí está. Ahí está la ejercicio comenzamos. Pregunta número 1. Durante el vanguardismo literario del siglo XX, los escritores promovieron qué cosa. Y en el plano lírico, o sea, la poesía, defendieron el uso de o del como medio para representar una nueva visión del arte y la sociedad. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la? No sé, profe, yo estoy durmiendo. Un ratito, déjame dormir. A las 6 te contesto. No, pues lo pensario. Nadie me hace caso. Tenemos a Mox, a Ortega. Bien, la clave sería, oye, por allá está, la cámara no se va a poder mover. Por allá está. Recuerda que una de las características. No, ahí está bien. Recuerda que una de las características. Gracias. Recuerda que una de las características de vanguardismo es la experimentación. Por lo tanto, la clave sería verso. Recuerda que los vanguardistas en poesía utilizan el verso libre y también hasta los caligramas. ¿Ok? Beso sería la número 1. 2. Pregunta 2, muy amable. La novela La Metamorfosis de Franz Kafka se centra en temas como la alienación, la incomunicación, la deshumanización y el deterioro de los vínculos familiares. ¿Cuál de los siguientes temas no aparece en la obra? Eso indudablemente. En la obra no se habla para nada de la libertad. Tenemos ya saben los temas, alienación, deshumanización, el autoritarismo del padre, entre otros temas. Pregunta número 3. La Metamorfosis de Franz Kafka es una de las novelas más representativas de la literatura existencial del siglo XX. Complete. Uno de los temas centrales en la Metamorfosis es la del protagonista, que se manifiesta no solo en su transformación física, sino también en el rechazo progresivo. Me perdí. En el rechazo progresivo. De eso es todo. A ello se suma la que se intensifica a medida que la familia lo margina en silencio. ¿Cuál sería la clave aquí, mi amiguita, mi amiguito? Muy bien, Mox. Muy bien, Ortega.
Enano sería la clave. La deshumanización y la incomunicación familiar. La 4 nos dice, la metamorfosis narra la historia de Gregorio Samsa, un joven que se despierta convertido en un sector. Ya, listo. Convertido en un insecto, lo cual desata una crisis dentro de su entorno familiar. A través de esta transformación, Kafka retrata. ¿Qué retrata Kafka, mi amiga? Enano, ¿sí o no? La deshumanización progresiva, la indiferencia emocional de su familia. Esa sería la clave, hijo, hija. Seguimos con la número 5. Con base en el siguiente fragmento de la novela La Metamorfosis de Franz Kafka, seleccione la afirmación que mejor interpreta la situación descrita por el narrador. Gregorio comprendió que no debía permitir que el gerente se marchara de aquel modo, pues si no su puesto en el almacén estaba seriamente amenazado, no lo veían los padres tan claro como él, porque con el transcurso de los años habían llegado a pensar que la posición de Gregorio en aquella empresa era inamovible. Además, con la inquietud del momento, se habían olvidado de toda prudencia, pero no así Gregorio, que se daba cuenta de que era indispensable retener al gerente y tranquilizarle. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos. Si al menos estuviera allí su hermana, era muy lista. Había llorado cuando Gregorio yacía aún tranquilamente sobre su espalda. Seguro que el gerente, hombre galante, se hubiera dejado convencer por la joven. Gregorio está preocupado. ¿Preocupado por qué? Por conservar el trabajo. ¿Cuál sería la clave? Enano, muy bien. Gregorio se angustia por la posibilidad de dejar a su familia sin sustento. Seguimos. Pregunta número 6. Muchos textos de la literatura medieval española presentan una fuerte carga ideológica, ya que fueron escritos durante un periodo de enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, la Guerra Santa, o también llamada la Reconquista Española. ¿Cuál sería la clave, profesor? La letra C. C de futuro cachimbo. Pregunta número 7. El poema del mío siempre pertenece al mestre de Jularía con una técnica de popular. A partir de ella determine cuáles de los situaciones se pueden verdaderos. Presenta el sí una métrica regular, falso, irregular. Emplea fórmulas fijas como epítetos para identificar a los personajes, verdura, mi amiga. 3. Usa tiradas o series de versos monorrimos, lo que favorece la musicalidad, verdadero. Tiene un lenguaje directo y accesible, adecuado para la oralidad, si su lenguaje es sencillo. La clave sería casa. Pregunta número 8. Tomando como referencia el tipo de rima que se evidencia en el fragmento anterior, se puede afirmar que el A no puede ser porque el verso libre es es vanguardista. Uso de una rima asonántica, a ver, vamos a ver. Termina en honrar, echar, contar, preparar, apuntar. A-R. Rima la A y rima la R. Esa es una consonante y como todo es una sola rima, monorrima. Sería la letra C. La letra C. Pregunta número, si alguien fuera tan amable de responderle a 3 puntitos. 3 puntitos nos dice, profe, ¿cuál fue la clave de la 6? La C, creo, ¿no? Alguien por ahí que le conteste por FISA. Uy, se fue a 3 puntitos. Ya. Pregunta número que sigue. Ahora estamos en el número 9, ¿no? La 6 es la C. La 6 es casi. Estamos en el 9, ¿no? Pregunta número... Chicos, pregunta... Number 9. ¿Qué es, amigos? Estudiaron el británico. El poema del mío sí refleja las tensiones ideológicas y espirituales propias de la sociedad medieval hispánica. A lo largo de la obra se evidencia una que del protagonista, expresada en múltiples plegarias a la religiosidad cristiana. ¿Cuál sería la clave? Abrazo. Bien, Ortega Martel. Vamos con la número 10. Abrazo en la 9. 10. A partir del fragmento citado del poema del Music, ¿qué característica temática? En cuanto que fue de noche, el Cid a dormir se echó. Le cogió un sueño tan dulce que muy pronto se durmió. El arcángel San Gabriel a él vino en una visión
Cabalgad, sí, le decía, cabalgad, campeador, que nunca tan en buena hora ha cabalgado, varón. Bien dirán las cosas vuestras mientras vida os de Dios. O sea, lo está bendiciendo Dios. El catolicismo está presente aquí. ¿Cuál sería la clave? Enano, muy bien. Pregunta número 11. A partir del siguiente fragmento del poema del mío, si te identifique la opción que describe correctamente el momento argumental. Te pide el momento. A ver, ¿qué está pasando acá? Los ojos de mío sin mucho llanto van llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candado. Vacías quedan las perchas, ni con pieles ni con mantos. Sin halcones de cazar y sin azores mudados. Y habló como siempre habla, tan justo, tan mesurado. Bendito seas, Dios mío, Padre, que estás en lo alto. Contra mí tramaron estos mis enemigos malvados. Oye, esto habla del destierro, cuando lo han despojado de sus bienes y lo han desterrado. ¿Cuál sería la clave? En el número 11. Peso. Peso en la boca es cosa del pasado. El caballero inicia su exilio provocado por intrigas cortesanas. Número 12, mi amigo, ya casi acabamos, no te preocupes. El poema del Minocito es una epopeya medieval que presenta, bueno, es un cantar de gesta, que presenta la figura de un héroe que construye su obra a través del valor, verdad, falsedad. En cuanto que fue de noche el Cid a dormir, ya, este es el fragmento del sueño. Pasamos. Premisa número 1. El sueño actúa como señal divina que guía verdadero. En la aparición del arcángel representa una así infernal. Oye, falso. El Cid interpreta el mensaje como aprobación de su causa verdadero. El pasaje confirma la dimensión del verdadero. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. La visita a avión sería la clave. Número 13. En el Quijote, la visión de la libertad y la dignidad humana se expresa a través de las acciones y discursos de sus protagonistas. Complete. Don Quijote defiende la A como valor supremo y la A como derecho inherente a todo ser humano. ¿Eso está acá? ¿Dónde está acá? ¿Estás en contexto? ¿Qué lo motivan? El amor, la justicia, la libertad. Y el honor. Pobre que no me ingrese, vas a ver el casiato. Pregunta número 14. Don Quijote de la Mancha, crítica a las novelas de caballería. ¿Con qué lo relacionamos? Con parodia de hazañas caballerescas. Defensa de valores universales. ¿Con qué lo relacionamos? Con promoción de la libertad y la justicia. Y la 3 sería la A. 1B, 2C, 3A. Dedo. Y terminamos con la 14. La novela incluye relatos con elementos completamente fantásticos. No, hace rato te dije que es una novela realista, falso. El argumento central narra las aventuras de un hidalgo, sí, Don Quijote. ¿Dónde le puse el personaje? Don Quijote es un hidalgo, muy bien. Seguimos. Algunos episodios de la novela parodian libros de caballería verdadero. La historia presenta una mezcla de diversos niveles de lenguaje verdadero. Listo, muchachos. La clave sería, soy el profesor Joel Rocha, un gusto, un placer de conocerles, no quisiera repetir ustedes, espero que este feedback les haya sido de provecho, que Dios les bendiga. Por favor, siempre oren bien, por favor, siempre pórtense. Vais amigos, cuídense mucho. Nos vemos, I love you.